Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de las ventas de Combo AI. Hoy traemos a Roger, CEO de Kipu. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Sí, encantado. Oye, creo que Kipu tiene una historia muy chula, ¿no? Compra, recompra, tal. Han pasado mil cosas ahí en Kipu, ¿no? Y ahora me encantará que nos las cuentes, ¿vale? Pero antes cuéntanos un poco, ¿no? ¿De dónde viene Roger? Pues mira, yo casi todo lo que he hecho en mi vida ha sido Kipu, o sea que mi vida ha sido pues Kipu, que empezamos hace 13 años, ¿no? Yo por hoy venía de un mundo más académico a nivel de formación. He hecho economía de tal y cual y me metí pues en economía aplicada, o sea, algo muy técnico, estadística y tal y cual. Estuve un par de años en el mundo de la academia, huí porque, Vale. porque no era mi... O sea, me gustaba, pero no para dedicarme a ello, ¿no? Y ahí sí que, bueno, en realidad estuve un par de años trabajando en la administración pública, con una beca y tal. También acabé el 2008, que fue en la universidad, que es cuando acabó el mundo y se fue el sistema... Ahí entré yo también, justo. Entonces fue un momento complicado que para mí fue, tampoco diría una bendición, pero sí que fue la forma de que no siguiera el camino más habitual, ¿no? Y más que uno cuando acaba, pues yo qué sé, la carrera, pues sigue un path a veces sin pensar mucho, ¿no? Entonces esto, pues yo qué sé, me hizo pues un poco abrir de mente, ¿no? Ser mucho más inquieto, ¿no? Y meter la nariz en distintos proyectos y tal, sin ponerme a trabajar como tal, ¿no? Pero yo creo que ayudó a moverme. Luego esto, ¿no? Me metí también paralelamente en la academia un par de años, publiqué un paper, pero ya está, y me fui de esta historia. Y nada, luego me fui 6 meses a vivir a Alemania y también con una beca de la Unión Europea y tal, porque quería también hacer un poco de inversión en Alemania desde pequeño. Y nada, fue volver de Alemania y ahí yo conocí a una persona en ITNIC, que es Jordi Romero, de hecho, y me llamó casualmente el día que aterricé de Alemania, un domingo por la mañana, y me dijo, hostia, ¿qué haces? Tal. Y yo, pues mira, acabo de llegar a Barcelona y, hostia, pues pásate tal y te cuentan unas historias, ¿no? Y ahí es donde ya me habían explicado, ¿no? ITNIC, que es un poco donde nacimos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues nos explicó lo que sería luego Kipu, ¿no? Pues que tenían desarrollado pues un producto de uso interno para hacer facturas y tal. Y en ese momento, pues bueno, pues se buscaba a alguien para lanzar esto al mercado, ¿no? Y ahí es donde pues aparecí yo. Ahí conocí a mi socio Albert, que era el CTO y que estaba en ITNIC, que es parte del equipo fundacional también de ITNIC. Y estuvimos como medio año dándole vueltas, un poco descubriendo qué se podía hacer y tal, y hasta que dijimos, bueno, para adelante. Y ahí empezó Kipu, básicamente. Vale. Sí. Cuéntanos ese palante, ¿no? Porque en esa época ese palante debía ser muy diferente a lo que puede ser ahora. Totalmente. A ver, yo creo que teníamos 26 años, ¿no? Todos somos muy inconscientes en ese momento, ¿no? Y muy optimistas lo sigo siendo, ¿no? Pero bueno, uno no es consciente, ¿no? de lo que cuestan las cosas, ¿no? Y, joder, me acuerdo de ese primer business plan que luego tardé 8 años en hacerlo casi, ¿no? Como quien dice, pero... Que era así, ¿verdad? Hacía así y ya está, y en 4 años ya lo petabas, ¿no? Y no, no, nunca. Pero... Qué gran mentiroso el Excel. Bueno, a ver, también uno, joder, cuando empezamos, o sea, si yo hoy no sé nada, imagínate hace 13 años, pues menos aún, ¿no? Hostia, y yo creo que es un poco en ese momento, pues igual que en el fondo, ¿no? Pues el pre-Kipu nace de esa idea feliz del developer de, pues en vez de pagar una suscripción de algo, pues me hago un software, pues un poco lo mismo, ¿no? Pues vamos a hacer una empresa y a ver qué pasa, ¿no? Y en realidad, pues bueno, nos tiramos a la piscina, pues porque al final también uno no tiene nada que perder en ese momento, ¿no? Y al final, pues nos juntamos un grupo de gente, ¿no? Dentro del ecosistema indie, que cada uno pues un poco con sus historias, pero un poco yo creo que el embrión es un poco esto, ¿no? De sin tener unas ideas súper claras, ¿no? De sí, vamos a conseguir esto o lo otro, vamos a hacer esto o lo otro, sino, oye, tenemos todos inquietud, tenemos ganas de hacer cosas, ¿no? Y de hacérnoslo un poco entre nosotros y tirar para adelante. Y yo creo que todos los proyectos un poco nacieron en ese punto inicial, un poco en esa... un poco siendo un poco ilusos probablemente, ¿no? Pero también yo creo que es la gracia, ¿no? Si uno se cree que lo sabe todo, pues probablemente se va a meter una hostia, ¿no? Entonces, y luego un poco la casualidad también se dio que justo en ese momento pues aparecieron
2 personas en INNIC, que no conocíamos de nada y tal, y querían pues, desarrollar un Kipu, un programa de facturación para autónomos en ese momento y tal. Y bueno, tuvimos una conversación con ellas diciendo, oye, pues puedes invertir aquí, ¿no? Y un poco se dio esta suma de cosas. Pusieron 100.000 euros, que hoy en día parece nada y en ese momento pues era gasolina era la hostia, todos. ¿no? Con eso, joder, si alargamos esto muchísimo. Claro. Y un poco esto también acabó siendo un poco el catalizador, ¿no? De, oye, pues mira, tenemos algo, ¿no? Una gente que ha empezado a confiar en nosotros y con eso pues arrancamos, básicamente, con un equipillo de, pues bueno, yo y mi socio y con ese dinero pues metimos a una persona de marketing, una persona en soporte y una persona de ventas y otro developer eventualmente y con eso tiramos. A gas. Sí, a gas. ¿Y cómo eran las ventas en ese momento? En ese momento, nosotros tenemos 2 modelos. Uno que es la captación pues, de autónomos y empresas pues, por canales, vamos a decir, online, un proceso pues, muy self-service, acompañamiento de soporte, ¿no? Ante dudas y este tipo de cosas. Hemos sido siempre muy fuertes en contenido, entonces, bueno, ese acompañamiento tanto de producto como de contenido como soporte, un trial típico, ¿no? De un SaaS. Entonces, esto nunca ha habido un equipo comercial como tal dedicado, ¿no? ¿Y ahí qué estira más? ¿Ads? ¿Facebook? Aquí nosotros tiramos de contenido. Vale. Orgánico, full, vale. Éramos muy pobres, vale. No teníamos euros para meter en paid y siempre hemos sido muy buenos en SEO. Vale. ¿no? Siempre hemos sido, y bueno, hoy en día seguimos siendo, o sea, SEO está cambiando mucho este último año, esto es un paréntesis aparte, ¿no? Pero bueno, nosotros... Pero bueno, yo todo lo que hablo o sea, todo lo que pregunto, porque yo soy un negado en esto, pero para que te posicione bien ChatGPT, bebe mucho Totalmente. del SEO de antemano, ¿no? O sea, que si hacías bien las cosas con los hiperlinks, páginas que te recomienden, tal, no sé qué... Esto es cierto, sí, esto tal cual. Aún así no deja de haber cambiado mucho. ¿Pero qué es lo que más ha cambiado? Porque es lo que no he conseguido... El tráfico, todo lo que es el tráfico de páginas que son de tipo más informativo y menos transaccional, diríamos. Vale. Todo esto, pues claro, ya te lo prepintan sin que entren en tu contenido, ¿no? Entonces, especialmente todo el bloque de contenido, ¿no? Puramente informacional, diríamos. Ahí, claro, ya te lo da ChatGPT. Claro. Y entonces no entra en tu página. No, entonces, claro, ¿cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que tú tienes muchas menos visitas, pero unas ratios de conversión pues, sustancialmente altas, porque también el tipo de tráfico que pierdes es el que también menos convierte. Normalmente el contenido informacional convierte muy poco, ¿no? Es un poco eso, es parte de un todo. Entonces, bajas en volúmenes de visita, pero subes en conversión porque al final las páginas que siguen entrando son las más transaccionales, ¿no? Y que están más enfocadas a la conversión que un contenido... Alargamos un poco este paréntesis. Venga. Luego volvemos ahí, porque hemos hecho aquí un KitKat tremendo, pero creo que es un punto muy interesante. ¿Cuáles han sido los mayores cambios, efectos positivos, que habéis hecho en ese contenido orgánico para captar ventas desde la IA? A ver, nosotros desde un inicio... el contenido siempre lo hemos pensado que tenía que servir para todo, no solo para vender o para captar tráfico, sino para soporte, por ejemplo, ¿no? Y para acompañar al cliente, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido este approach. De hecho, el plan de contenidos nace hace 13 años, ¿no? Cuando empezamos nace de las propias preguntas de soporte. O sea, al final la gente nos preguntaba, pues, en la casilla 13 del 130, ¿qué le pasa, no? Entonces, al final, cuando te lo preguntaban 2 veces, pues generamos un artículo, ¿no? Este contenido te ayudaba a ambas cosas, ¿no? A gente que estaba buscando, ¿no? Pues este tipo de información en Internet y es un lead que puedes generar, pero luego a la persona que haya entrado, pues este tipo de preguntas, al final, en vez de que soporte le diga todo el rato, pues ya teníamos un contenido que mandar, ¿no? Y un poco siempre hemos tendido con que el contenido tenía que servir para todo, para captar un lead, para formar al equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bajo esta premisa, pues un poco fuimos escalando, ¿no? También nos rodeamos siempre de gente que era buena en este ámbito, o sea, queríamos pues poner el foco ahí, ¿no? Donde veíamos que era un poco más a largo placista, ¿no? pero también era más sostenible económicamente, ¿no? Y nos alargaba un poco la caja y esto, y un poco ha sido el camino, ¿no? Luego, pues por el camino, pues claro, cambia el algoritmo, por el camino, pues cambia la estrategia, ¿no? Pero bueno, esto ya es parte un poco del business as usual. ¿Vosotros qué cambios habéis hecho en ese plan?
Pues a ver, claro, cuando nosotros empezamos el SEO tenía ese punto de que tenías que tener, ¿no?, los famosos footers, ¿no?, con mucha mierda, ¿no?, que eventualmente murió. O sea, hay muchas veces que son este tipo de, entre comillas, de cosas. También un SaaS es muy diferente a un e-commerce, ¿no?, que normalmente pues un e-commerce en orgánico, pues yo qué sé, hacías una landing para cada producto y subproducto, ¿no?, y a fondo, ¿no? En un SaaS tiene un poco de mayor complejidad en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hemos cambiado? Pues bueno, pues hemos tendido cada vez más a un contenido, a menos páginas de contenido, ¿no?, y más, o sea, unificar mucha información y sobre todo verificación de expertos. O sea, nos hemos cuidado de bueno, el contenido de calidad siempre se ha hablado, ¿no?, pero por ejemplo, desde los últimos años pues nos habíamos enfocado mucho a contenido de experto. Es decir, que técnicos, asesores, gente súper experta, debemos decir, del tema, periodistas, pues nos ayudarán a pulir ese contenido y asegurar que ese contenido era lo más objetivo, fiable, contrastado, ¿no? ¿Y esto lo poníais en el contenido? ¿Este contenido ha sido contrastado por el tal persona? Sí. Tal? Esto sí, fue un... ¿Y esto os ha ayudado a mejorar el posicionamiento? A ver, es la suma de pequeñas cosas, pero al final lo que buscamos es un contenido de calidad objetivo diferencial, ¿no? Y esto pues siempre nos ha ido funcionando. Luego ya desde hace 3-4 años, ¿no?, vimos, ¿no?, que el contenido escrito tenía cierta caducidad, un poco anticipando también los tiempos que creíamos que venían, ¿no?, y que más o menos se ha dado, y entonces pasamos todo el contenido a vídeo. Entonces ahí empezamos a generar todo el contenido escrito que teníamos, pasarlo a vídeo, ¿no?, tanto también de producto, ¿no?, pero sí nos vamos ahí. Y esto ha representado con el tiempo pues un canal de adquisición, pues YouTube, ¿no?, y este tipo cada vez más y más importante, ¿no? Y esto ha sido probablemente el gran cambio, ¿no?, que hemos hecho recién, ¿no?, que es complementar todo lo escrito con vídeo, todo. O sea, que ahí utilizabais el contenido que os preguntaban vuestros clientes de texto para crear vídeos explicando, dando solución a las mismas preguntas, pero desde un ámbito más dinámico, y hoy en día pues cualquier contenido de equipo que entres, pues tienes el contenido escrito y el vídeo de esto, ¿no? Sí. ¿Y puede ser que hicierais algún partner también grande con bancos? Sí, nosotros, esta es una historia, en 2017 creo que fue, somos partners de CaixaBank. Vale. Es que juraría que os había visto y dije, esto se lo tengo que preguntar, pero se lo pregunto en directo. Esto tiene que ser un melocotonazo, porque si a todos los clientes de CaixaBank les sale equipo... Esto es un tema, sí. A ver, aquí la historia fue que... Bueno, de hecho fuimos el primer producto de la historia de CaixaBank que no era Caixa. Vale. Esto un poco como milestone así, porque siempre se había, o sea, nunca ponían un producto externo. Luego nos contarás esa venta, cómo la hiciste. Sí. A ver, CaixaBank fue una historia de rascar, ¿no?, de contacto, o sea, de rascar contactos, conocer gente y ir saltando. También es muchas veces este tipo de ventas complicada porque de repente tu interlocutor desaparece, los champions desaparecen, los mueven, ahora pasan de una mano a otra y tal, entonces es complicado, ¿no?, y se alarga con el tiempo. Vimos que había encaje, ¿no?, que yo creo que tuvieron un punto de visión importante, ¿no?, que es que ir conectando el banco con este tipo de servicios que además les puede dar información relevante, que esto nunca se acaba de accionar de forma profunda, ¿no?, porque al final pues los proyectos cuesta tirarlos para adelante, ¿no? Y conseguimos convencerlos, ¿no?, de que era una oportunidad importante, ¿no?, para ellos pues tener, en una época donde tampoco existían los consolidadores de bancos, por ejemplo, ¿no? Hoy en día pues muchos bancos a raíz de la PSD2 pues pueden acceder a otras entidades y hay como más apertura de datos. Con el tiempo, en ese momento no existía nada de esto, ¿no? Entonces pues también el banco vio que podía ser un filón y un poco entramos por esa puerta, ¿no? Esto es un proceso de más de un año, peleándonos con jurídica, con desarrollo, integramos el producto de forma que pues en CaixaBank hay un dashboard de equipo, ¿sabes?, que mandamos y tal. Y fue un proceso que tuvo un impacto especialmente a corto plazo en el valor de la compañía, ¿no?, en la marca y a nivel de nuevo revenue. Y a nivel de nuevo revenue nunca ha tenido un impacto significativo. ¿Ah, no? Esta ha sido un poco la frustración histórica, ¿no? Vale. Esto sí que no me lo esperaba.
Hay una realidad que es que hay mucho ruido en una banca online, ¿no? De banco y posicionar un producto de forma notoria es una pelea complicada y más desde fuera, ¿no? Cuando al final todo el mundo empuja para defender su parcelita dentro de la casa, pues nosotros estando fuera, un poco más complicado, ¿no? esta pelea. Y la realidad es que es de forma orgánica, self-service, es muy difícil que se vendan las cosas. Cuando no tienes el enfoque, dices, no, es que toda la organización quiere vender equipos, no es el caso, ¿no? Entonces, yo creo que hay una realidad que es un tipo de venta muy complicada, porque es mucho más fácil vender alarmas hoteles, dirían, financiarlas, que es lo que hace el banco, que vender un software, claramente, ¿no? Entonces, nunca supimos o conseguimos, ¿no?, dar con una tecla para poder empujarlo, ¿no? Y la realidad es que sabemos que este tipo de cosas o bajan a oficinas o es muy complicado que funcionen, ¿no? Y solo por tener el icono ahí no te garantiza que empieces a... O sea, claro que tenemos clientes, pero no ha sido algo significativo. Si pudieras volver atrás, ¿volverías a hacerlo? A ver, sí, porque tuvo un impacto en marca, o tiene, ¿no?, un impacto en marca en que cuando nosotros al final, pues, por ejemplo, ¿no?, vendiendo asesorías, pues, joder, que especialmente cuando eres una startup, que llevas en ese momento que teníamos 5 años de vida, bueno, pues que tengas un sello, ¿no?, de una institución como CaixaBank, que hoy en día es el banco con mayor cuota de mercado de España, hostia, esto te da un plus, ¿no? Entonces, claro que fue en disfocus, ¿no?, porque no tuvo el impacto en el negocio que cabría esperar, ¿no?, con una oportunidad de este estilo, pero te aporta otras cosas que dices, bueno, ¿qué habría pasado si no tuviera esto, ¿no? Pues puede que el valor de la compañía fuera menor, puede que hubiera ventas que no le hayamos transmitido esta confianza y este tipo de cosas pues ayudan, ¿no? Entonces, es complicado, es muy intangible. Entonces es jodido porque no hay una atribución clara, ¿no?, en este caso. Pues bueno, tipos proyectos que también pues lo tienes allí, que es una palanca que bueno, el día que Sara, por ejemplo, ¿no?, pues volvemos un poco a hablar con ellos para, pues en el contexto Benifactu, ¿no?, pues es un contexto propicio, ¿no?, y volvemos a arrancar. Entonces, bueno, la realidad es que estás allí, que lo complicado es entrar. Claro. Estando dentro, pues ya las oportunidades aparecen y desaparecen porque tiene este punto, ¿no? Pero ahí está. Y lo que no hicimos, no dependió nuestro negocio nunca de que esto funcionara. Y esto sí que también lo teníamos muy claro. Muy bien. Sí, porque más de uno se estrella luego cuando pone solo el focus en un deal enterprise tremendo. Correcto. Tal. Vale, oye, hemos hecho un súper paréntesis. ¿Sabes? Nos hemos ido de los inicios de equipo a cómo habéis solventado a nivel de marketing y cómo habéis trabajado. Partner más relevante, me imagino, ¿no?, que habéis tenido hasta ahora. Volvamos un poco a los inicios, ¿no? ¿Qué es lo que empezó a mover la aguja en Kipu para ir escalando y cómo fueron? A ver, yo creo que nosotros hemos sido siempre muy eficientes en capital y esto es lo que nos ha dado la vida. Yo creo que, en perspectiva, ¿no?, estamos en un sector muy regulado, y que es lento en general, o sea, construir un producto, pues esto, ¿no?, que tiene implicaciones pues contables, fiscales, ¿no?, y regulatorias, ¿no?, importantes, toma tiempo, toma mucho tiempo, y normalmente pues una startup no tiene tiempo nunca, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues siendo un poco hormiguitas, ¿no?, y ir avanzando y, hostia, ser muy cautelosos con la caja, ¿no?, y todo esto pues nos ha ayudado a ganar tiempo, porque joder, nosotros sí que vimos, o sea, tardamos, pues, que sé, casi 8 años a conseguir el primer millón de ARR, y a raíz de este milestone, que muchas veces se habla, ¿no?, el número mágico este, ¿no?, que llegar al millón es un milagro y luego a partir de ahí ya es escalar y puede ser imparable, pues lo notamos, ¿no?, que una vez cruzamos este hito, pues, las inercias, las dinámicas cambiaron muy sustancialmente, ¿no?, y se aceleró. Entonces, yo creo que... ¿Y cuál dirías que fueron las 2 cosas que hicisteis bien para llegar al millón? A ver, el foco, claramente, yo creo que es la más importante, ¿no? También el hecho de tener pocos recursos, pues yo creo que te obliga, ¿no?, a escoger muy bien las batallas, ¿no?, y a ser muy ágil y rápido en validarlas. Entonces yo creo que el punto 1 fue el foco, en intentar hacer pocas cosas bien hechas, y esto tanto en lo que hace el producto, que intentamos ser como muy especialistas y muy profundos en lo que hacemos, hacerlo lo mejor posible, ¿no?, y no abrir
nuevos melones. Y luego lo mismo, ¿no? Pues, oye, pues somos buenos en orgánicos, pues vamos a ser los mejores en captación orgánica, ¿no? Cuando trabajamos con la asesoría, pues tenemos una visión muy concreta y en ese momento, ahora cada vez hay más competencia parecida, pero en su momento éramos bastante pioneros en nuestro enfoque, pues oye, ser los mejores en esto, ¿no? Entonces yo creo que escogimos muy bien con foco, ¿no? Las 3 batallas que creíamos que tenían que funcionar y ahí, pues bueno, pues mueres con ellas un poco y tampoco nunca pivotamos como tal, ¿eh? O sea, y yo creo que esto es lo que resume todo, ¿eh? O sea, el tener foco y luego los equipos. O sea, nosotros al final, o sea, el que el equipo haga que las cosas pasen es básico, ¿no? Y hemos invertido pues, muchísimas horas, ¿no? A hacer que equipos juniors, porque especialmente bueno, si tienes limitaciones económicas, pues tienes equipos más bien juniors, pues dedicar, ¿no? el empuje para que el equipo funcione, porque si no luego es imposible que las cosas pasen. Entonces, yo creo que estos son los 2 grandes ejes a alto nivel, diríamos, pero... Vale, perfecto. Y entonces ahí al cabo de 8 años, pum, Kipu llega a 1 millón de euros de ARR. ¿Y ahí cómo continúa la historia? A ver, nosotros por el camino nos habíamos puesto en break-even a inicios del 20, diríamos. También un poco en la línea de que sabíamos que, oye, que dentro del sector pues sabemos lo que cuesta hacer las cosas y que por lo tanto pues si nosotros sufrimos, también la competencia pues más o menos sufre, más o menos, ¿no? Y que era muy difícil conseguir un crecimiento súper explosivo, ¿no? Porque prácticamente nadie lo estaba consiguiendo como tal. Y ahí es donde dijimos, bueno, pues oye, nos ponemos en break-even, ganamos tiempo, creemos que se venía un horizonte pues, con la factura electrónica, que ha llegado 6 años luego de esta primera decisión. Y sí, a partir de ese punto, pues esto, ¿no? Reconfiguramos un poco la empresa con este pretexto, ¿no? De ser pues, cash flow positive, de hecho, más que break-even. Y a partir de ahí sí, fue en el momento que llegamos al millón, pues esta inercia, este compound se empezó a notar, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezas a ver, ¿no? Pues cierto viento de cola, ciertas inercias, oye, ya llevas un tiempo en el mercado, ya tienes una masa crítica de clientes, o sea, hay una serie de inercias y el propio compound, ¿no? Te permite pues también escalar mejor los equipos y yo creo que también un poco la tranquilidad de que no se acaba el dinero mañana, ¿no? Entonces, también poder tener esa visión un poco más largoplacista, ¿no? De oye, vamos por el buen camino, ¿no? Y seguimos a ello sin despistarnos de pues, levantar rondas, que esto... Bueno, despista un poco sí, a veces, sí. Me lo creo. Vale, y ahí os sale alguna novia, ¿no? Por el camino. Y por el camino ahí en ese punto, o sea, España es un mercado poco digitalizado y es dentro del contexto europeo pues es un mercado grande, ¿no? Y poco digitalizado y un poco en ese contexto venidero, ¿no? También de la factura electrónica y un mercado que está bastante atomizado. O sea, es un mercado muy grande, donde, pues yo qué sé, hace 4 años pues, se hablaba de que menos del 20% del mercado tenía herramientas tipo Kipu, ¿no? Especialmente cuando vamos a volumen de mercado, ¿no? O sea, el 95% de las empresas /autónomos son pues, menos de 5 empleados, ¿no? Que es un poco un segmento donde nosotros vamos, ¿no? Y ahí es donde hay un poco un efecto dominó, ¿no? Donde los grandes players se empiezan a fijar por el mercado español y esto un poco desemboca en que todos los grandes players digan, oye, hay una oportunidad, se está moviendo el sector, vamos a entrar en España o valorarlo, ¿no? En todo caso. Entonces llega un proceso donde empezamos a recibir, ¿no? Nosotros y en general todo el sector ha pasado, llamadas, ¿no? Y interés, ¿no? Y empezamos pues, a articular. Entonces trabajamos con una boutique de Money que nos ayudara un poco a canalizar este deal flow, ¿no? Y preparar un poco documentación y tal, porque no tenemos equipo para hacer esto, básicamente. Y ahí empezamos a escuchar, ¿no? Al final yo creo que mi obligación es escuchar este tipo de cosas, ¿no? Y valorarlo y plantearlo al socio, ¿no? Y vimos que había una oportunidad en no quedarnos solos y pequeños, ¿no? Y ser parte de algo más grande, ¿no? En un contexto de concentración, ¿no? Y también intentar buscar pues, el PR adecuado para acompañarnos en este camino, ¿no? Y
y ahí es un poco donde bueno, pues empezamos a escuchar y a ver porque el mercado se movió muy, muy fuerte, la verdad. Fue una ventana de 4 años que se ha concentrado, ¿no? Y se ha consolidado bastante rápidamente el mercado, la verdad. Y al final... Y al final, pues bueno, pues al final pues vendimos hace 3 años a un grupo francés que se llama Celsi, Vale. Que tenía detrás un private equity que es Providence Strategic Growth, que es el vehículo de este private equity. Y bueno, nos encajaba, ¿no? Porque bueno, para ellos era una entrada al mercado español, que es lo que típicamente pasa también en nuestro sector, que es un sector regulado, entonces crear de cero es jodido, particularmente, ¿no? Ir con mover un producto de una geografía a otra es jodido, ¿no? Porque tiene mucha especificación nacional, local. Entonces, por eso ha habido también esta concentración del mercado y ahí vimos que bueno, pues nos encajó, vimos que bueno, era un proyecto un poco de scale-up, es decir, que de build-up, perdona, o sea, lo que buscaban era, pues partiendo de Celsi era un bicho que era bastante más grande que nosotros en Francia, pues unir un poco piezas, ¿no? Generar sinergias y generar valor, ¿no? Y luego, han pasado 3 años, pues hace un par de meses, pues este grupo se vendió a Team System, que Team System es el líder de Italia, ¿no? En el mundo de tax, accounting, facturación, microbusiness y todo este tipo de cosas, que era un poco el punto, ¿no? Pues lo que buscaba el private equity era esto, ¿no? Pues generar durante esta ventana de 5 años típicamente, ¿no? Pues valor para... Y hacer un múltiplo. Y hacer un múltiplo Vale. ¿Los que pusieron 100.000 pavos al principio quedaron contentos con todo este... Sí, hombre. ¿Con todo este tal? Sí, no, a ver, sí, a ver, claro, o sea, al final nosotros también estábamos en una situación en donde tampoco teníamos ninguna prisa. Claro. O sea, no... Ya erais break-even, ¿no? Sí, no teníamos prisa, no teníamos urgencia. De hecho, en ese momento pues ya habíamos superado esa barrera del millón, entonces estábamos creciendo pues como nunca. Ahora bien, claro, una cosa no quita la otra, ¿no? Después de 13 años, bueno, ellos no eran 13, eran ya 10, ¿no? Pues bueno, pues al final también pues se buscan liquideces y salidas. Claro. Tiene todo el sentido del mundo y también mi intención era seguir, o sea que tampoco no era decir, oye, ya está y tal, sino que dar una salida al socio que había confiado en nosotros. Y tú te has mantenido en todo este vendaval que ha habido en el barco, o sea, curioso. A ver, aquí hay sí, es curioso a veces porque por varias cosas. Yo sí que tenía ganas de seguir. Yo, mientras me dejen operar y un poco tirar millas, yo estoy contento y la oportunidad me gusta. Y si el nivel de ambición es adecuado, pues a mí yo encantado, yo disfruto. Luego el playbook muchas veces es echar a los founders, CEOs y este tipo de cosas. También es cierto que bueno, que también... Bueno, que los founders ya digan, después de 13 años aguantando carros y carretas, digan, oye... sí, pero bueno, pero esto también es parte de las conversaciones, ¿no? En este sentido, pues ellos... también en el deal que hicimos primero, pues se buscaba tener involucración por nuestra parte, entonces también estaba ligado. Vale. ¿no? O sea, ahí no podía salir. Pues podía, pero tenía a perder, ¿no? Vale. Diríamos, y tampoco no es lo que quería, ¿eh? En el fondo ya era parte de la conversación, pues había hablado con gente que no me encajaba el proyecto, ¿no? Que no me encajaba tanto. Aquí pues tenía el punto de, oye, yo era responsable del mercado español dentro del grupo, ¿no? Que especialmente pues Kipu, ¿no? A través de Kipu básicamente, pero era un poco y tenía incentivos suficientes interesantes para meterle gas, ¿no? Y en general en este sentido pues no. Bueno, y cumpliste, ¿no? Me imagino, porque sí. si no... Sí. Ahí suelen ir bastante rápidos, me imagino, con tomas de decisión. Sí, por eso que en este sentido, pues no. Ya el primer año después de la adquisición fue muy bueno, o sea, funcionó muy bien. Entonces, también es que la inercia era buena. Y luego la realidad es que también la venta a Team System incluso fue más pronta de lo que se esperaba, ¿no? También una vez más, ¿no? Momentum de mercado a las puertas de una factura electrónica y de un interés creciente, pues un poco se dio porque en Francia también está igual, Francia se va a incorporar a la factura electrónica en breves, entonces bueno, era un contexto de mercado pues muy, muy interesante y se dio un poco la oportunidad. Vender a un player industrial no es obvio. Normalmente, pues muchas veces el private equity vende a otro private equity, ¿no? Habiendo escalado la compañía, ¿no? Y limpiado muchas cosas y este tipo de cosas.
Entonces, bueno, pues un poco se dio este punto, ¿no? Y ahí sí que en la segunda venta sí que no estuve involucrado yo, o sea, muy poco diríamos, ahí sí que fue más labor del socio que era mayoritario, del private equity, pero sí, la verdad es que era un poco el camino que también ya había, cuando hubo la primera venta, pues esta conversación ya se tuvo, ¿no? De, vale, Claro. ¿esto a dónde va? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo de toda esta historia? Entonces ahí estamos alineados en... Y, Roger, durante todos estos años, ¿no? Que me imagino que habréis pasado de todo, temporales, valles, días de tal, ¿no? ¿Cuáles dirías que han sido las 2 o 3 mayores cagadas de Roger? Hostia, 2 o 3 cagadas de Roger. A ver, tampoco no me gusta mucho, porque yo creo que es parte del camino y de la historia, ¿eh? Pero, o sea, grandes cagadas de verdad no hay, porque si no estaríamos muertos probablemente, o sea... O anécdotas, llámale, si quieres. Sí, a ver, yo creo que... Por ejemplo, ¿no? Por el camino nosotros, cosas que hemos hecho, ¿no? Pues contratamos 2 CEOs, ¿no? Un primer CEO no funcionó tanto. O sea, ya contratasteis 2 por si uno nos iba No, hombre, no, primero no, y luego miramos otro, ¿no? Como el que contrata, bueno, es igual. Pero pues sí, ¿no? Para tener entonces, por ejemplo, fue un perfil que por un lado no funcionó, ¿no? Pero por otro lado sí que puso el embrión de lo que serían las futuras estructuras de ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas veces que dices, oye, esta decisión no acabó de funcionar bien, ¿no? O un poco no acabamos de encajar como esperábamos, pero por otro lado algo te aporta, ¿no? Y la realidad es que sí que fue el punto de partida, pues, de luego nuestra futura estructura de ventas que implementamos en la casa. Entonces, totalmente. A ver, en Hospitalet decíamos, ¿no? Yo jugaba al rugby en Hospitalet, ahí teníamos un de esto que es lo que no me mata me hace más fuerte. O sea, al final, evidentemente. Pero bueno, siempre hay cosas que dices, ostras. Sí, a ver, yo creo que a ver, por el camino pues hay pues cosas de... O sea, yo creo que al final uno en perspectiva, tú podrías, claro, hay gente que puede que no haya funcionado, que tengas unas expectativas, pero es que al final también es muy difícil avanzar sin equivocarte por el camino. Totalmente. Porque es que si no, al final, o sea, ninguna ha sido mortal. Yo creo que, claro, es como decir, hostia, pues probablemente cuando nos pusimos en break-even, ¿no? Pues hicimos un ejercicio de limpieza de la casa, de rascar muchas más cosas. ¿Lo tendríamos que haber hecho antes? Indiscutible. ¿Tendríamos que probablemente haber subido precios en algún momento antes? Indiscutible. Claro, hay muchas cosas que... A toro pasado. Claro. Vale, pues oye, cambiamos la pregunta. Cuéntame, Roger, ¿cuál ha sido las 2 cosas que has dicho, oye, esta decisión la tomé bien? A ver, yo creo que... O la tomasteis bien en equipo, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que la más importante probablemente fue lo que es trabajar con asesorías. Nosotros empezamos pues, pensando pues, en nuestro autónomo y empresa pues, que use equipo, ¿no? Que al final es donde queremos ir, ¿no? Pero enseguida descubrimos cuando estábamos un poco construyendo, ¿no? Que queríamos hacer, pues hablando con autónomos y empresas, entendiendo cómo trabajaban, pues vimos que detrás había la asesoría siempre. Entonces, oye... Y dijimos, joder, vamos a ver a esta gente, ¿no? Y vamos a entender cómo trabajan, ¿no? Y esto fue clave, ¿no? En el devenir de Kipu, ¿no? En general, en nuestro sector es muy difícil triunfar sin ir de la mano de la asesoría, que al final es un player muy relevante, ¿no? Y siempre presente en los negocios, la mayoría de negocios. Empresas, sin duda, autónomos hay un poco de todo, pero también. Y nosotros ya a partir de ahí construimos un producto pensado en la importancia de la asesoría, entendiendo que a quien queremos cambiar la vida es al autónomo y a la empresa, pero que ir de la mano de una asesoría, ¿no? Y nosotros como parte tecnológico, ellos como parte de servicio, y cambiándole la vida a la asesoría, o sea, hacer un producto que le pueda cambiar también egoístamente la vida a la asesoría, porque es la única forma que tenga incentivos para meter a sus clientes, ¿no? Claro. Pues que nuestro fundacional sea esto y no hacerlo eventualmente cuando has arrancado ya el producto, que luego es más complicado. Haces un poco más, es un Frankenstein. Pues esto es un poco lo que, por un lado, nos aceleró el negocio. Con el tiempo, pues estratégicamente es clave, ha sido clave y también ha sido clave en los procesos de adquisición. Es decir, para un Team System este tipo de cosas son estratégicas, ¿no? Por ejemplo, y porque lo han hecho en Italia y ahí pues encajaba mucho el modelo que teníamos. El consulente di lavoro. Sí, es el comercialista. Y básicamente pues haber nacido con esto de SAC es lo que para mí ha sido la clave de toda esta historia. Si no, probablemente estaríamos muertos porque no
solo con el online, o sea, con el open market de ir a autónomo empresa, no nos hubiera dado, ¿no? Y también nos financió la compañía, porque el mundo del revenue recurrente es muy bonito cuando la bola es un poco grande, pero al principio no te da ni para pagar un café, como bien dice, ¿no? Exacto. Y esto nos ayudó también porque pues, cobrábamos un fee de entrada, había un trabajo previo que esto pues, nos ayudábamos a financiar el equipo, al final, Claro. básicamente. Muy bien. Oye, última pregunta de ventas. Venga. Para Roger. ¿Tú qué crees? ¿Que las ventas son ciencia o arte? A ver, en general yo soy... Hostia, a ver, yo creo que hay una ciencia. Al final para mí se resumen las cosas en un funnel. Vale. Yo creo que tuvimos la capacidad de tener un funnel muy predictible al final, desde hace ya bastantes años, ¿no? Y a mí lo que me gustaba de un proceso comercial era que lo podías controlar muy bien, ¿no? La palanca, ¿no? Y con una estructura de costes que no depende de un bidding o de Google o de si entra un player con mucha pasta y de repente te jode las pujas, ¿no? O te suben los costes muy fuerte. Y yo creo que el ventas, que es como captamos las asesorías, nos funcionó porque fuimos capaces de tener predictibilidad en el funnel y entendiendo que el impacto marginal de una persona, ¿no? Y esto nos dio mucha certidumbre. A partir de ahí, pues la skill es un arte, esto sí, ¿no? El skill del cierre es muy jodida no hay un marco teórico. O sea, sí hay, pero pues cada uno tiene su estilo, su gracia y sus técnicas y tal, pero si me lo miro más a nivel corporativo, para mí sí es una ciencia. Si luego ya la habilidad y el arte como dices tú, de cada uno sí que es parte de la forma de hacerlo pasar, ¿no? Y no soy muy fan de un playbook, de decir, este es el pitch exacto que tienes que decir, sino que uno se lo tiene que hacer suyo y a partir de ahí, pues cada uno tiene su estilo, ¿no? Manejarlo. Pero sí. Muy bien. ¿Alguna última pregunta, Oriol, que te gustaría...? No sé, ¿qué es lo que más te sorprende de Kipu desde fuera? ¿Qué es lo que más te sorprende? Ah, ¿me lo haces tú a mí? Sí. Ah, carayo. No, yo creo que me parece una historia brutal. O sea, al final creo que estamos muy acostumbrados, ¿no?, a las historias que decías hasta ahora de, en 3 años han pegado el petardazo y tal, pero hay muchísimos casos como el vuestro, ¿no?, de andar picando piedra durante un porrón de años, 8 años para llegar al primer millón, ¿no? Y creo que esa es la historia más normal. ¿Sabes? Sí. Creo que es las que menos se cuentan y es algo mucho más normal, casos de resiliencia, ¿no?, de estar ahí, de reducir costes, de mirar toda la parte de gastos tal y cual, y creo que es muy guay que gente como tú la cuente para contrarrestar los unicornios que hay, ¿no?, que son casos excepcionales, fantásticos, hechos por gente maravillosa, pero que la mayoría nos toca picar piedra para poder llegar, ¿no? Sí, a ver, yo creo que si uno no tiene una visión un poco largoplacista o una visión muy especulativa de esto en 3 años, petardo, tal, y ya está, y otra cosa mariposa, yo creo que ahí sí es más complicado, ¿no? Yo creo que la realidad es más bien esta, ¿no? Y yo creo que la resiliencia probablemente es el skill más importante, porque normalmente te llueven hostias y de vez en cuando alguna alegría, ¿no? Pero claro. Entonces yo creo que es muy difícil si no se tiene una mentalidad largoplacista, ¿no?, y de construir valor. Mucha gente dice hacer una empresa y pensar a quién le vas a vender. Hostia, esto es muy complicado, la realidad es esta, porque te van a comprar si tienes un negocio funcional y que aportas valor de verdad, de verdad. Entonces no lo vas a querer vender tú, ¿sabes? O sí, bueno, pero claro, bueno. por eso digo que Claro. o sea, yo creo que la obsesión es crear valor, ¿no? Y que esto requiere tiempo. Bueno, es que en un SaaS hablo de SaaS B2B, ¿no?, que es más... B2C es más explosivo probablemente, ¿eh? Pero B2B, joder, o sea, servir a un negocio, que a mí me encanta, toma tiempo. Y toma tiempo, toma profundidad y si no es difícil, y esto es un ejercicio de resiliencia para mí. Yo creo que es la habilidad más importante que uno tiene que tener, ¿eh? Si no, la vida es muy dura. Es muy dura. Pero sí. Genial. Oye, ¿alguna cosa que hayas trabajado tú o hecho tú para aumentar tu nivel de resiliencia?
no sé, ser del Español. que si no tengo más moral. No, bueno, lo digo medio en broma, medio en serio, ¿eh? Yo creo que esto te curte, como perico, te curte. Pero bueno, yo en general siempre he sido muy así, ¿eh? A mí me gusta ir. ¿Te gusta sufrir? Me gusta sufrir y me gusta ir al fondo de las cosas, a mí en general, ¿eh? Me gusta llegar al fondo, hacer doble clic, entender, ¿sabes? Y solucionar el problema hasta el final, ¿no? No me gusta quedarme en una capa superficial, ¿no? Y me gusta que la gente vaya hasta el final, que cuesta mucho, ¿eh? Esto en general, la gente le cuesta mucho, siempre en última milla que cuesta mucho, lo he hecho todo bien, pero le falta la vuelta final, ¿no? Y esto da siempre mucha pereza. Y yo creo que esta habilidad de ir hasta el fondo, hasta el final y rascar hasta el final, es importante y ayuda también a este ejercicio de resiliencia, ¿no? Porque al final, llegar hasta el final cuesta. Totalmente. Oye, pues Roger, creo que ha sido un placer conocerte, un placer de charla. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Seguro. Pues oye, gracias, un placer. Gracias, Roger.